La sed y el agua. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto enorme mantenernos en contacto. Sé que esto se da porque los encuentro en la calle y de pronto me cantan una canción por ahí o comentamos la situación de vida de otros y así me parece que es la mejor manera de estar. Por eso, en realidad, la vida política se acercó muchas veces a mí para integrarla, pero yo siempre pensé que desde este lugar, fíjense qué humilde, que desde este lugar yo podría llegar a ser un poco más, no sé, ayudar más. En una palabra, acercar más las partes, que es como mi cometido de vida, ¿no? Es como siempre es conectar, pedir y hacer con otros para otros, y eso me llena de felicidad. Y si te llena de felicidad, convocamos a gente tan interesante como en este caso a Magalit Frank. Ella es una, profesora de educación física, digo bien, analista del lenguaje, yo le digo paraverbal, pero ella va a decir vivencial seguramente, y muchas cosas más. Trabaja con deportistas de alto rendimiento, trabaja también y acompaña procesos de enfermedad, cuidados intermedios o paliativos, para decirlo de una forma franca, y muchas cosas más, porque es madre de gemelas y una 16 y 14 más o menos, la diferencia que tuvo mi hija mayor con sus hermanas gemelas, pero yo seguí el viaje, ella se detuvo ahí y muy bien que hizo, porque uno a veces se ve desbordado con 5 hijos. Ella tiene 3, te espero brindarte este espacio para que tú puedas sentirte tranquila, sentirte con comodidad y que con la gente te puedas comunicar a través de nosotros. Bueno, muchas gracias y ya me siento en casa, escuchándote, escuchando tu presentación, porque me identifiqué un montón. ¿Ah, sí? En cuanto a la unión, unir los vínculos, estar ayudando y el poder comunicar. Y el poder comunicar también para aquellos que no tienen voz. Y ahí se va abriendo los corazones, porque cuando las cosas se saben, hay posibilidad de accionar. Claro. Y ese es mi Claro, motor. pero también cuando uno, como en el caso tuyo, se prepara para eso. Contame, si pasaste en tu vida momentos que marcaron tu historia. Sí. Muchísimos. Yo comencé desde niña, a mí me encantaba estudiar. Pero el estudiar, ahora que lo veo a través de los años, fue un acompañamiento a los vacíos que tenía. Pero era mi amor y me llenaba y me encantaba. Igualmente también tenía, mi padre era docente y también me transmitía todo ese amor por la docencia. Entonces, pero los vacíos, ¿dónde se marcaban? ¿Por qué? Los vacíos familiares. Padres grandes con forma de... les costaba expresar su amor. Ajá. Sí. El famoso abrazo. Sí, el famoso abrazo, sí. Y aparte... donde los corazones se tocan. Se tocan, sí. Entonces, ¿no? A mí... mi corazón era tocado por las mascotas, por el estudio y en ¿Y única hija? No, 2 hermanas más grandes, bastante más grandes que yo. Y bueno, yo era la chica y quedé un poco a la deriva, bastante a la deriva. Y bueno, me pasó que
yo me regía mucho por el conocimiento, por el estudio. Te presentabas, Sí. eras un estudiante y la persona estaba atrás, ¿no? Sí. Y tú atrás. Era el mascarón Sí, de pro. Sí, sí, sí. Y la persona atrás. Un día, eso llevó un tiempo, tomé la decisión a los 16 años de irme a vivir sola, a Piriápolis. Menuda decisión. A los 16 en esa época, igualmente también en esta época lo pienso en mis hijos y no despegan. No. Y fue lo mejor para mí. Fue durísimo, pero fue la mejor decisión. ¿Pero te mantenían tus padres? No, ahí está. Arranqué haciendo mesa de quiniela, trabajé en el Hotel Argentino cuidando a niños. Y a partir de eso fui yo, el estudio, pero también el trabajo. ¿Y dónde vivías? Bueno, ahí está la historia. Eso sí Es duro. Estuvo bueno, en su momento estuvo bueno. Ahora digo, ¿cómo pude haber hecho? Mis padres tenían un hotel en Piriápolis, sí, que íbamos desde que nacimos y se abría en verano. Entonces, eso me facilitó. Yo estaba en un hotel, pero era un hotel antiguo, esos colores de los hoteles de antes, esos verdes, celestes oscuros, y era un hotel de 3 pisos y yo estaba sola en tremenda mole, que yo digo, ¿cómo hice? Yo prendía la luz y apagaba la luz, pero era todo penumbra alrededor. Sí. Pero igual pude, bueno, ahí tenía la compañía una mascota y también en ese momento me había puesto de novia. La familia de él me contuvo mucho también. Y bueno, arranqué, yo creo que no me di cuenta, para mí no fue con esfuerzo. Digo, me gustó trabajar. El desafío es. Sí, y poder generar mi dinero. Fue un camino de ida, porque por lo menos en mi decisión no hubo retorno, no hubo marcha ¿Y hubo atrás. enojo de los padres? No. Yo quedé sola, no existía como Ojo, estaban superados, te dejaron fluir. Eso no sé si lo puedes ver a esta altura de la vida. Bueno, mis padres porque en el momento uno lo trasciende y va entendiendo con el tiempo. Claro, porque en el momento era dolor, pero cuando te das cuenta todo lo que te permitieron traspasar, pasar y traspasar, tu fortaleza sale. Si no, quién sabe, hubiera sido la niñita última ahí perdida. Bueno, eso pude ver. Pero si bien vos me preguntaste qué me marcó, eso, pensar que fue un gran desafío, pero lo siento liviano. Lo que me marcó muy fuerte fue que después de muchos años de novia, de estar viviendo en Piriápolis, igual viajaba a estudiar. Yo siempre estudié todo, seguí estudiando. Me vine a... ¿Educación física la hiciste donde? ¿En Piriápolis también? Lo hice en Maldonado. Después hice curso de entrenadores de gimnasia artística, también el de natación. A su vez seguía estudiando otras cosas, idiomas también. Y yo tenía el sueño de una beca a Alemania. Coincidió que me separé. Ay, tengo tantas historias, me separé, pero lo que quiero ir es al punto de que me vine a Montevideo a vivir, iba a vivir con una amiga. En el momento que me vengo, me roban en el ómnibus el dinero del alquiler. Me acuerdo que en ese momento... ¿En un ómnibus de...? No, un ómnibus de estos de Kutza. De acá. Mochilita. Y me roban la plata del alquiler, pero también me roban el pasaporte que yo había sacado porque tenía una beca, me habían aceptado en la Universidad de Barcelona, en el INEF, el Instituto de Educación Física. Y bueno, y estaba en todos esos trámites. ¿Qué me pasa? Pedí ayuda a una amiga para un lugar donde quedarme, me dijo que no podía y a partir de eso me cerré y dije, yo no voy a pedir nada. ¿Y qué me pasó? Empecé a vivir en la calle, pero la calle era quedarme en la Terminal Tres Cruces, quedarme en estaciones de servicio,
escribiendo, me encanta escribir, he escrito un montón. Me tocó pasar hambre también. Fue un poco, me dolió el no tener ese ida y vuelta, y me cerré porque la vida después me dio un abanico de gente especial que fui conociendo, que me han pasado cosas increíbles. Como un día estar en un shopping escribiendo, bueno, en el shopping de Punta Carretas, en un lugar que yo me sentaba a escribir. Pero cierra Para las no 10. pasar frío. Claro. Sí. He llegado a estar en la puerta de la iglesia en Punta Carretas con un hombre que vivía ahí con sus perros, charlando toda la noche. Fue difícil, pero una riqueza. ¿No sería la canción quien inspiró para la canción de... Me preguntaron, Viejo no era, querido, no era él, No era él. Y ahora no recuerdo el nombre, pero encontrar gente interesante y también los peligros. Y hay Terrible. algo que agradezco, que es eso que llevo adentro. Y no sé si está bien o mal, sé que está bien para mí, que yo lo elegí. La calle te puede llevar a la prostitución, a la droga, al alcoholismo, a tantas a trata cosas. de blanca. Sí, a bueno. tantas cosas. Y yo seguía escribiendo y estudiando y apostando y confiando, y también he conocido el peligro y aprendiéndome a cuidar. Y fue realmente increíble. Y bueno, y estaba en ese shopping en Punta Carretas y me acuerdo que estaba sin dinero y tenía unas monedas. Y miré y digo, esto me da para unos caramelos. Tengo ganas de comer algo dulce. Y me acuerdo que miro una torta y digo, qué rico eso, qué ganas de comerlo. El shopping estaba lleno. En eso que yo pensé eso, se me acerca una persona y me dice, disculpe, todas las mesas están llenas y yo necesito sentarme a comer. ¿No le molestaría que yo me sentara acá? Y yo lo que puedo hacer es invitarla a comer esas cosas dulces que comen las mujeres. Esa torta de chocolate, la que había estado mirando. Y me acuerdo, bueno, se sentó, nos pusimos a conversar de la vida y en lo que te decía, los peligros. En esa época podía pasar cualquier cosa o no. Fue una persona de la cual aprendí y que a medida que fui logrando cosas, pasaba a visitar y los saludaba, conocí a mis hijos. Y bueno, gente especial en momentos claves, que era, wow, qué alivio, no es todo tan oscuro, siempre algo va a pasar. Y bueno, y cuando lo pensás, y hay sintonía, ¿no? Sintonía del pensamiento con el afecto, sí. y aparece la realización, lo que, digamos, la Iglesia Católica habla de Espíritu Santo, otros hablan de, qué sé yo, fruto de la meditación, o Jodorowsky habla de momentos mágicos. O sea, bueno, es eso que le pasa a uno, que a veces no se da cuenta porque uno lo pensó, lo deseó y sucede. Y sucede. Tengo 1000 historias. Y yo creo que eso marcó muchísimo en mí. Y bueno, y también lograr, yo tenía ese sueño, una beca, porque quería estudiar entrenamiento para el alto rendimiento. Y deportivo. Sí. Eras estudiante todavía de... no, yo ya había terminado, hasta daba clases en el instituto de gimnasia artística, pero quería el alto rendimiento, era más, apostaba más, sentía que acá había un techo y tenía información de la Universidad de Ciencias del Deporte en Alemania y sabía que aún bajo todas esas circunstancias mi meta y mi sueño seguía ahí. Y fue todo un camino, lo logré. Logré que me seleccionaron, logré viajar. ¿Cuánto tiempo estuviste en Alemania? 8 meses. 8 meses estuve en Alemania. Y fue mi sueño, fue lo máximo. Y ahí me pasó algo. Yo en ese momento, lo que a mí me habían transmitido era que la preparación física era lo que hacía la diferencia en el deporte. Y es así, una buena preparación física es lo que hace la diferencia. Pero lo que descubrí en Alemania es que no era solo la preparación física, sino que
el poder de la mente, Claro. el entrenamiento mental. Y ahí fue gracias a un profesor, un psicólogo, que viví algo especial que no... En estos días lo estaba recordando y esto no lo compartí nunca. Me voy a abrir acá. Yo estaba en la clase de psicología del deporte y él hablaba en alemán, había traductor. Yo alemán sé, no perfecto, pero sé. Lo aprendí estudiando un poquito y hablando con la gente. Sí. Entonces, él se puso a contar una historia, hablando de las emociones. Y esa historia era una historia, yo lo escuchaba y él contaba la historia y me miraba fijo. La historia tuya. La historia de algo que había vivido muy fuerte que yo decía, ¿cómo sabe? Y llegó un momento que lo escuchaba y lo que sentía era en mi corazón, porque no podía creer que estuviera hablando de eso. Y terminó de hablar, termina la clase y cuando estamos saliendo, me para, me señala y me dice, es tu historia. Y quedé así, digo, ay, Sí. ¿cómo lo sabe? El poder de la mente. Y a partir de ahí incursioné en la investigación. Van 35 años de investigación, de trabajo, investigación, conocimiento, aplicación también, porque si bien a mí me encanta escribir, y cuando volví a Alemania empecé a escribir un libro, llegó un momento que dije, lo empecé a escribir sobre toda esa información, de todo lo que podemos lograr con nuestra mente, lograr en cuanto en el deporte, en las capacidades físicas, pasar la experiencia por el cuerpo y ver los resultados enseguida. Y para eso pedí apoyo porque si bien yo sabía que los resultados se ven enseguida y lo sigo comprobando, existe también ese cuestionamiento de esto es científico. ¿Desconfianza o no? Sí, ¿no? Si sí. ¿Está validado o no? ¿Está validado o no? Y había instrumentos para ser utilizados para comprobar que sí. Y bueno, en ese momento pedí apoyo, eran instrumentos caros y no lo conseguí. Entonces, acá en Uruguay muchas veces me ¿Qué tipo de desilusioné. instrumento? Para medir los rangos de... Sí, ¿Como para detector de mentiras? ¿Así? No. Los rangos en flexibilidad, como antes de hacer esos ejercicios medimos y cómo después de pasar la experiencia por el cuerpo ese rango puede tener mayor amplitud, que eso mejora la potencia, que eso es lo que se necesita en el fútbol, también medir la velocidad de carrera, cómo es la velocidad luego de pasar por el cuerpo, la experiencia de esos ejercicios y comprobar los resultados. Y bueno, no lo tuve, me desilusioné, pero es tan fuerte mi pasión. Mi pasión Sí. es tan fuerte que dije, y bueno, me puedo pasar toda una vida escribiendo. Yo quiero llevarlo a la práctica. Y lo pude llevar a la práctica, lo sigo llevando y sigo descubriendo un montón de cosas que siguen sumando. Y eso fue lo que me hizo Y no a crear un través método. de las herramientas físicas que necesitaba. No a través de las herramientas físicas. Porque si ese camino se cerró, seguramente tú tuviste que Sí. aprovechar para ampliar tu percepción, Sí. estudiar el lenguaje, las señas que hacemos, ¿no? Es Tantas cosas. Leer... A los bueno, políticos les leer- vendría muy bien bueno, esto. ay, De hecho, les viene, ¿no? les viene muy bien. Les viene muy bien a la hora, por ejemplo, de fotografiarse, porque hay cosas que de repente están sabidas, que la sonrisa es mejor tener una sonrisa genuina que una media sonrisa, que es muy común acá en Uruguay y en Argentina. Una media sonrisa en el código de acción facial está codificada como desprecio.
Desprecio. Y eso a nosotros cuando vemos nos genera, nos hace ruido. Entonces es importante el lenguaje del cuerpo en la forma que comunicamos, también el ocultar las manos. Esto se toma como desconfianza, lo tomamos como desconfianza. Los políticos que están capacitados en estas áreas muestran todas las palmas de la mano. Ujú. Acá no tengo nada que esconder. Orsi hace mucho esto. Esto es ruego. Esto es ruego. Esto es el Ruego. gesto de ruego. Este. Sí. Como pedir auxilio, llegue de más allá también. Sí, sí. Sin embargo, esto es uno de los mudras más fuertes que hay. Sí. Porque conecta todos los... El de él Sí. es más así. Sí. Más, viene empezando como agradecimiento, pero al reiterar uno Sí. se fija, Sí, ¿no? sí, En sí, eso. sí. Luego, otro gesto bien reiterado era el de Luis Lacalle Pou, que hacía un gesto... Bueno, hay gestos que nosotros tenemos que tener en Pero lo cuenta. hizo El desde código adolescente basal. hasta Bueno, mayor. A eso se le llama código basal. Es un gesto repetitivo que lo hace todo el tiempo y no lo hace en momentos claves, porque la comunicación no verbal estudia si somos congruentes, analiza si somos congruentes con lo que decimos. Entonces, ahí es donde vienen esas fugas. Pero si él constantemente hace ese gesto, hay que estudiar a las personas antes. Hay que hacerte un análisis, una investigación para ver si lo está utilizando en momentos claves y se contradice con lo que está diciendo o si vino con él. Es tan fino el trabajo, Claro, está claro. el análisis. Sí, hay que estudiar mucho. Pero sí, por ejemplo... ¿Te gustaría trabajar con Bielsa, por ejemplo, en este momento en que Me encantaría. Uruguay Me encantaría, sí. está rogando? Me encantaría, sí. Me encantaría porque lo que yo estudio... ¿Será que él tiene gente preparada en este sentido? Porque lo que se pudo observar el otro día, más allá de que para los uruguayos el fútbol es todo o nada y bueno, hay un fracaso con tantos goles en contra, es como la muerte misma. Pero cuando hablabas de velocidad, hablabas de preparación física, hablabas cuántos kilómetros podés correr, eso es lo que tiene muy claro Bielsa. Sí. Sí, Y pocos he escuchado, no sé si el maestro era tan riguroso en eso. Me parece que el maestro era más del afecto y de transmitir valores, me parece. Sí. Son dos personas completamente distintas, ¿no? Sí. Pero tal vez sería un buen momento, ¿no? Bueno, ese es mi sueño y yo sé que voy a llegar. Sé que voy a llegar. Estás con la Mirta Legrand del Uruguay, que doy suerte. ¿Te acuerdas que Mirta Legrand decía? No, es que doy suerte. Doy suerte, bueno, eso también. ¿Qué quiere decir? Analizame a mí cuando digo doy suerte, soy recontra segura la mujer. Bueno. O no, o se asegura diciéndolo. Es que, analizame que me encanta. Bueno, no te puedo analizar desde la comunicación no verbal. O sí, o fuiste congruente. Tu cuerpo fue congruente. Cuando lo dije. Sí, te alineaste, eso lo reflejaste en el cuerpo. Sí, la sonrisa fue genuina y también tu gesto, ¿sí? El de avanzar, el que doy suerte y te brindás y te abrís. Abrir. ¿Sí? Sí, los gestos, la gestualidad enfatiza lo que decís. Claro. Ese movimiento. Así que sí, sos confiable. En este momento lo que dijiste es. Y hay otros, digamos, esto, ¿no? Separarse el pelo, mirar para arriba, depende, yo miro como para allá, siempre que es como la búsqueda de pensamiento, Uy, esa parte me encanta también. Precioso. Eso me encanta explicar porque hay un mito. Yo también me capacité en programación neurolingüística y en su momento nos enseñaban que si mirabas para un lado era el hemisferio de la creatividad. Sí. Y bueno, y hay algo que en este estudio que hice descubrieron que es un mito eso,
porque cada persona tiene un patrón en su mirada y hay que descubrirlo. ¿Qué patrón? ¿Para qué lado creamos y para qué lado estamos hablando de la verdad? Creatividad es mentira. Entonces hay que descubrir el patrón y eso se puede descubrir con 3 o 4 preguntas que se le hace a la persona para saber para qué lado mira. ¿Sí? Es un patrón oculésico. Claro. Cuando o sea, descubrimos, lo primero para conocerlo. para conocerlo. Claro. Para luego hacer la pregunta a la que queremos saber la respuesta, si es verdadera. Y bueno, después de hacer esas preguntas, descubrir su patrón, ir a esa pregunta que queremos tener la respuesta y saber si realmente es verdad. ¿Sí? Si está recordando o si está creando. ¿Sí? También Puede ser auténtico si está creando también. Bueno, también... o se asocia con la mentira. Se asocia con la mentira. Yo estudié personas que detectan detección de la mentira y el engaño. Había y una serie, ¿te acuerdas? Que era un detective. Lie to Me, que fue creada por... Se llama Lie to Me. Ah, Lie to Me. No me acordaba del nombre, pero la vi siempre. Bueno, donde él, solamente con que se toque y rascaran, yo qué sé, la nariz o cosas pequeñas. Esa película da mucha esa serie da mucha información y el profesor... Miénteme, quiere decir, ¿no? Miénteme. Sí. El profesor que me capacitó en este análisis de la comunicación no verbal fue alumno del que creó esa película, esa serie, que fue Paul Ekman, que fue el creador de esa serie y el de Intensamente, de las emociones. Falleció hace unos días. Paul Ekman, sí. Pero dejó un legado gigantesco. Claro. Todo comenzó con Darwin, Charles Darwin, lo continuó el estudio Paul Ekman y sigue en investigación. El tema de las emociones es muy amplio. Es muy amplio. Y bueno, pero me fui de algo que me habías preguntado. Qué bueno que haces conexión con lo que... la conexión. Estás en una edad donde no dejas colgado nada. No. En alerta. En alerta, bueno, por un lado es bueno, por otro lado a veces uno tiene que aflojar, pero el alerta se generó en mi trabajo en cárcel. Ese estado de alerta. En cárcel de mujeres. Sí, en cárcel de mujeres. Es un estado que es difícil después desprenderse. Hay que trabajar mucho para lograr ese equilibrio. Claro, el no sentir miedo, el confiar. No el no sentir miedo de confiar, el estar en un estado de alerta de con los radares prendidos, estar en todo. Pero bueno, también es un entrenamiento porque se agudizan los sentidos. Pero ese estado de alerta eleva el cortisol, entonces hay que equilibrar para no estar en un estado de estrés crónico. Sí. Y bueno, y venía a esto que me preguntaste de Bielsa y de la suerte. Yo lo que siento, yo lo escuché hablar a él y hubo una parte que a mí me tocó y que fue importante porque habló que un buen entrenador debe conocer de emociones. Y dije, esta es mi área, esto es lo que me encanta. Y habló también de la creatividad. Claro. Y eso lo llevo puesto. La vida, me lo dio el estudio y la escuela de la vida, sí, supervivencia. Entonces, sé que más que suerte, sé que puedo aportar conocimientos que pueden potenciar. Y bueno, a mí me gustaría la oportunidad de poder estar vivenciando, de que puedan estar vivenciando este método que me llevó muchos años, que está conformado por un grupo de técnicas que son validadas, están validadas científicamente y que pueden hacer la diferencia a nivel mundial. Yo sigo en contacto con la Universidad de Alemania con la que estudié y en contacto con profesores de todo el mundo. Entonces, no es que esto esté en otros lugares, porque fui sumando y sumando técnicas que en el momento tengo esa rapidez y esas ganas de que la persona pase la experiencia por el cuerpo
y transforme su estado. Por ejemplo, un ejemplo. Ay, un ejemplo, con el dolor, con pacientes con dolor. Yo lo que hago es enseñar a elevar el umbral del dolor y eso enseño, lo vivencian y transmito técnicas para que la persona no dependa de mí cada vez que sienta dolor, sino que pueda estarlo trabajando. Entonces, trabajo con el inconsciente a nivel consciente, esa es una de las técnicas. Entonces, la persona en ese momento siente el alivio, puede anclarlo, hay técnicas de anclaje para que lo pueda ir acompañando todo el tiempo. Y en una cancha también, por ejemplo, no me necesite a mí, sepa que si vivió ese momento, el inconsciente cuando vive ese momento no sabe si es real o no. Entonces, simplemente con un toque en algún punto que trabajamos, automáticamente el cerebro manda la información y la musculatura responde. Yo tuve hace poquito tiempo, atendí a Vicente Aguirre, el papá de Diego Aguirre. El papá de Diego Aguirre estuvo operado de rodilla, andaba de bastón, tenía mucho miedo, no dejaba el bastón y ese miedo que nos transmiten muchos médicos por el cuidado y no hagas esto y no hagas lo otro. Y yo tengo la filosofía de haber trabajado con adultos mayores en residenciales, de que nada más lindo que llegar a esa edad y tener la libertad de ser y no todos esos miedos, porque la vida es vivirla. Exacto. Entonces, todos esos no nos van apagando. Y bueno, y las voces de los que nos quieren también impactan en nosotros. Las voces y hasta los colores. Y hasta sí. Entonces, porque los colores oscuros también no son beneficiosos para personas que cursan depresión o están en vías de... ¿no? Sí. Bueno, en esa área ya estudié también la psicogenealogía, que me sirvió también para ese estudio. Claro. Y bueno, el objetivo era miedos afuera, dejar el bastón. Cuando lo vi me encontré que hacía 1 año y pico que tenía una rodillera y sin la rodillera... No se sentía seguro. No se sentía seguro. Me imagino. Y bueno, y aparte, sin conocerme, confiar en todas estas técnicas que igualmente... hablan de una capacidad mental fluida, ¿no? Sí, que si esto qué es, esto es distinto. Y lograr esa conexión, esa confianza y que se abriera a 3 clases. En 3 clases dejó el bastón. También que se sintiera motivado a volver a manejar también. Adiós rodillera. Y bueno, increíble. Ahora me llama para decir qué botón tienen que apretar para pagar para que está haciendo de todo. Y que volvió a hacer él. Y mucha gente que lo conoce y que me conoce me ha transmitido eso. ¡Epa, yo quiero hacer esto! Y bueno, pero no te contrató para Peñarol. No, pero cuidado. No, dejémoslo ahí porque... Mirá que yo también tengo... Muchas veces me han llamado. El tercer ojo abierto, ¿eh? Bueno. Sí, señor. Yo, por ejemplo, al actual presidente le dije 8, yo creo que van 9 años ya. Sí. Estaba haciendo una entrevista en el aeropuerto porque era la primera intendencia de él y me dice, mira, no tengo tiempo, pero en la sala VIP te doy la entrevista. Iban a España, una delegación de ahí, de Canelones, y de golpe así, las cosas que ya te he dicho a ti, ¿no? Trabajar con Bielsa o ahora con Aguirre, cosas que se van a dar, pero me las estás transmitiendo. Entonces, me encanta. Entonces lo miré así, lo estaba entrevistando y de golpe le digo, ¿sabés que vas a ser presidente? El otro día me encontré con él, hace como 2 años me encontré con él en el Palacio y subiendo el ascensor le digo, ¿te acordás de aquello? ¡Ay, pasó tanto tiempo! Claro, estaba tan saturado ya de tantas
temas Sí, nuevos, sí, ¿no? sí, sí, que sí. aquello había pasado como una anécdota así. Me encanta, ¿viste? me encanta, me encanta. Sí. Porque me pasa, y ¿Te me ha pasa? pasado. Me De ha pasado adelantar, de verlo. No, pero aparte no lo pensás, yo le voy a decir a este hombre algo para que. No, no, no. Baja, Sí, lo ves, lo sentís y lo tenés que decir. sí, Es lo como una tenés que... necesidad de decirlo. Sí. Bueno, me ha Es eso. pasado a lo largo de mi vida bueno, mis hijos ya me conocen, pero fue increíble. Y mira, llevo a un momento de cárcel eso que me pasó. Primer semana de trabajo, eh, estaba en el patio, había un elíptico, había una muchacha en el elíptico y esa muchacha hace así, me muestra un cuchillo. Entonces lo veo, me voy a acercar para que me lo dé y atrás de ella había otra muchacha, lo agarra, lo guarda y me hace así y así. Entonces digo, qué momento, porque Sí. qué momento. Es más, te lo estoy contando y, Bien, lo estoy sintiendo. Y lo estás sintiendo. Sí, sí, esa presión en el corazón, esa responsabilidad de Sí. ahora. ¿Cómo es? ¿Qué haces? ¿Para dónde? Entonces, ¿qué me Porque pasa? en realidad la primera era como que te lo quería, Sí, se quería sí. desprender Sí, de. sí. Entonces, esa muchacha estaba en el elíptico y lo que hice, lo hice como eso que decís vos, es algo Intuitivo, que nace sí. intuitivo, es como un imán que me lleva. Me acerco y arranco a hablar. Y arranqué a hablar, no tengo recuerdo exacto, sí sé que de su niñez. Yo iba hablándole y ella seguía. En un momento le digo, ¿a vos te molesta que yo te esté hablando? Y me dice, no. Y seguí, y era como estar canalizando información. Y en un momento se le empiezan a caer las lágrimas y baja y me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Sí. Y nos fundimos en un abrazo. Y bueno, fue increíble. Eso es algo que tiene que ver con todo esto que te estoy contando, con facilitar los vínculos, con bajar los niveles de ansiedad, de agresividad y esa conexión con el amor. Y hoy es tan necesario. El otro día estuve en un conversatorio invitada, ¿no? En un conversatorio, falsas denuncias. Y viví, a pesar de conocer datos y estar todo el tiempo en contacto con especialistas o con gente que han sido protagonistas sentí la herida en los que estaban, porque como yo soy comunicadora, enseguida empezaron a pedir Sí. a levantar la mano para hablar. Y yo permito, esto es lo mío, ¿no? Que Sí, todo el sí, mundo hable. Era tan fuerte ese dolor interno entre las familias, Sí. por la posesión de sus hijos, de sus afectos. En este caso era falsas denuncias de mujeres, que esto las feministas no lo quieren ver, porque, a ver, no somos el 100% de las mujeres, actuamos bien cuando nos divorciamos o cuando nos separamos o con la relación con nuestros hijos. En fin, aparecen una serie de circunstancias. Yo ahí viví el dolor de esta sociedad. Solamente en eso, yo lo único que me animé a decir es esto que vos decís. Pongan en vigencia de nuevo esos grupos de conciliación, ¿no? Pero tendría que haber miles, porque está toda la sociedad lastimada. Pero con gente capacitada. No, yo decía, claro, psicólogos, terapeutas, etcétera, también abogados, y entonces me dijo una abogada de mucha experiencia, es que Raquel, eso existe, pero solamente hay en funcionamiento, o sea, que alguien ya lo había pensado, porque cuando nosotros pensamos, eso ya fue pensado. El tema que lo pensamos en otra realidad, ¿no? Entonces, qué necesario esto que haces tú, que se propague, que se conozca. Que se conozca, que se enseñe, ¿no? ¿Te llaman de la facultad? Todo el mundo. Sí. Bueno, yo estoy contentísima, estoy realmente, me siento orgullosa, puedo decir eso. Sí.
en estos días yo estoy en un proyecto que se llama ECO, dirigido por Henry Cohen. Desde hace 3 años que participo. Henry Cohen fue recién sí, premiado. Sí. Muy reconocido. Muy reconocido, No sí. solo sí. como digamos, profesional médico, sino también humano. Humano, Claro. que eso es lo que busca con este proyecto. El intercambio de saberes, el que llegue la a todos sociedad lados. sane más allá de lo que él es gastroenterólogo, o sea, Sí. mucho más allá. Mucho más allá, el tema de la humanización Claro. de la medicina. Y entonces, yo llegué a él, fue increíble. Me pasó que... Así que en la pandemia, ¿lo conociste o antes? no, después de la pandemia. Después. Después de la pandemia. En la pandemia sentí Sí. de él y todo su trabajo, pero ¿qué me pasó? Me pasó que escucho en la tele que el Ministerio del Interior estaba preocupado porque quería trabajar el tema de adicciones y lo consultaba a él, se hizo una reunión y eso lo vi en la tele. Entonces dije, pero epa, acá estoy yo y esto es lo que hago y lo que hago todos los días. Trabajar con las adicciones es un trabajo de todos los días, y eso tiene que ver con las emociones, Claro. con todo esto que te fui contando. Entonces digo, ¿cómo hago? Y me acuerdo que fui al ministerio, porque ahí también pasa algo. Se puede escribir proyectos, pero se puede Llevarlos a hacer, la práctica. hay que llevarlos a la práctica. Entonces, yo en esto de llevar a la práctica no escribía Hay lo muchos que hacía, y no pensadores, se pero pocos conocía. hacedores, ¿no? Bueno, por eso y no se conocía, y hay trabajos que no se conocen. Entonces, dije, voy a hablar, estoy haciendo esto. Puedo estar trabajando, escribí sobre lo que hacía. Y bueno, pasó el tiempo y quedó ahí. Lo entregué, quedó ahí. Entonces dije, pero a mí me interesa llegar a Henry Cohen. Y llegué. Esas cosas de que uno... Sí. Llegué, pude estar explicando lo que hago y lo que me ofrecieron fue, bueno, te invitamos a que participes en el proyecto ECO, podés participar de diferentes teleclínicas. Y a mí lo que me pasó es que yo soy profesora de educación física, más todo lo que estudié, pero no soy doctora. Claro. Entonces, me acuerdo que la primer teleclínica, yo no sé si fue, bueno, es verdad, fue cerca de la pandemia. Estaba con la computadora, estaba cocinando. Y entonces yo pensé que iba a estar ahí, para mí, yo iba a estar escuchando. Yo no sabía que iba a participar. Entonces yo estaba cocinando en el horno las cosas, estaba escuchando. Y me dijeron que me presentara, me presenté, que contara sobre lo que hacía. Empecé a contar y les interesó. Y empezó a pasar el tiempo, o sea, se estaba quemando todo. Entonces me acuerdo que yo agarré, les hice así, fui, apagué el horno, se prendió fuego el trapo y lo apagué y volví y con esta calma, eso es lo que da la transformación de las emociones, seguí. Y a partir de eso me dejaron participar en salud ocupacional, tema de Pero salud. te das cuenta que se tuvo que quemar algo, ¿no? Se tuvo que No, pero es cierto. Mirá que bueno, no, Claro. se tuvo que quemar. Se tuvo que quemar algo. Se Era tuvo- como te estaba dando la señal de que Sí. algo nuevo iba a empezar. Yo tengo, Tal cual. claro, Sí. yo tengo hago como unas columnas, ¿no? Que se llaman Utopía. Y es eso, ¿no? Cuando el camino hacia el horizonte algo te lo impide, Sí. la utopía sirve para caminar. Sí. Está a 200 metros más lejos, bueno, caminas 200 metros, no seguirás el mismo camino, elegirás otro. Es eso, infinito. Infinitas posibilidades. Y eso es, por ejemplo, lo que a mí me gustaría que pudieran pasar por el cuerpo, esa experiencia en el fútbol. En la selección, porque Sí, con sí. futbolistas he trabajado también, tú me preguntabas con qué personas Sí. trabajé, con Guzmán Pereira el año pasado, que es futbolista, Sí.
tuvo un desmayo en cancha y bueno, le hicieron un montón de estudios, pero él ahí es súper valiente y a su vez lo que él hizo abre las puertas a que otras personas, a que otros futbolistas se animen a hablar de lo que les pasa. Fue un tema de salud mental y lo que yo trabajé con él el tema de la ansiedad. Claro. Y el miedo al fracaso. Sí, todos los miedos todos que los nos agobian y que nos hacen... Y que detrás de todos, casi de todas las patologías o puntas de patología, está el miedo. Sí. Está el miedo que está a su vez retroalimentado por la sociedad en que vivimos. Sí, está ¿no? retroalimentado. Que el éxito es determinada cosa, cuando el éxito de pronto es seguir haciendo lo que te gusta sin llegar a otro lugar, pero sí llegar al alma de otros. Exactamente, y para eso es importantísimo algo de lo que hablamos anteriormente, que es escucharse a uno. Y en estos tiempos que todo el mundo corre. Ese tiempo es valioso y es volver al origen, tomarse ese tiempo para escucharnos. Y hoy hay mucho vacío, no sé si lo sentís, ¿no? La tecnología también ocupa un gran espacio, sí, o muchas horas, o lo que como puedas cuantificarlo, y a su vez te acelera y te llena de cortisol además, porque cuando no tenés el estímulo rápido, instantáneo, y en la vida los estímulos, digo, las emociones hay que trabajarlas, las relaciones hay que trabajarlas, hay que saber fluir, hay que saber respirar. La base de todo es la respiración. La base de todo es la respiración. La base de todo es la respiración. Sí. La gente me dice, ¿cómo haces para...? No hago, es decir, si no pones el cuerpo, los milagros no suceden. No. Porque hay que ocuparse. Sí. No es comprar esta medicina y pongo esto, no es por ahí. Es que hay que poner el cuerpo. Sí. Para la experiencia, para el fracaso, para sí, aceptar. Y de todo se aprende y tener esa capacidad de transformación, que eso se entrena. Sí. Se entrena, porque no quiere decir que porque haya aprendido todo esto no me pasen cosas, porque en la vida pasan cosas, pero es qué hacemos con eso y que con la rapidez que volvemos al equilibrio. Claro, eso, el equilibrio llama la atención. Nosotros acá con Carlos tenemos una experiencia, después te la cuento, que nos pasó grabando, y una cosa que me pasó a mí muy profunda, y cómo, no sé de dónde, de tanto trabajo interno, mantuve el equilibrio y seguimos, y como cada cosa en su lugar, ¿no? Hay un momento para cada cosa, y que todo es uno, y esa historia. Es que es reconocer lo que tenemos dentro, que todos tenemos paz, todos tenemos muchas cosas, pero poder conectar y que te acompañe, y aún en los momentos extremos, sí, porque yo te he dicho que he vivido cosas extremas. He vivido así mucho más extremo. Viviste en violencia también, dijiste en un momento. Sí. Violencia familiar, de pareja. De pareja. Y bueno, fue todo un camino. ¿Cómo se sale de ahí? Se sale, pero la transformación fue mía y fue todo un trabajo interno de aquellos, y no siempre tenemos a las personas, no siempre podemos tener un psicólogo al lado, claro, o personas que nos pueden ayudar. Entonces tuve que aprender a rescatarme yo, a transformar, a conectar. Sí, duele, estoy mal, pero bueno, ¿cómo hago para salir? ¿Quiero esto o quiero salir de esto? Quiero salir. Y me ha pasado, tengo tantas libros anécdotas. enteros. Sí, no, increíble. Porque realmente esta es mi opinión en base a mi experiencia. Hay gente que predica mucho, se ven muchos carteles de que no estás sola, pasa esto, pero no siempre se vive así, y a veces sí uno está solo en ese momento. ¿Y es válido que te sientas solo?
Y es válido que te sientas Sí. triste. Bueno, eso. Claro, pero esta aceptar, sociedad no acepta la Le huye, tristeza. le huye a la tristeza. Te pone distintos dibujos animados, jueguitos, Sí, 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 diversiones, sí. Es para no información. tener ese tiempo Claro, para y en la hacer- medida en que no tenemos tiempo para nosotros, para recuperar nuestra conexión interna, Aparte, lo que la tiene es que enfermedad no se te instala. habilitan a decirlo. No, digo, yo sé, digo, por experiencia y por experiencia de la gente, con la gente que trabajé, que el alrededor no te habilita a decir estoy triste. Es como que dale, vamos arriba, vamos. Claro, esto pasa rápido. No, esto date pasa. tiempo para sentirlo. Sí, o te hacen ir más adelante. Bueno, pero tenés esto, vas a hacer esto. Sí, o tenés Y esto, o tuviste aquello, o tendrás aquello. No, el momento. es el momento, Es ese el momento. acompañamiento en el momento sin juzgar. Acompañar con este profesor, se llama Hugo Lescano, que es argentino, tiene un laboratorio del comportamiento humano, del estudio, investigación del comportamiento humano, y con él estudié también gestos que sanan y transforman, cómo acompañar a las personas en el dolor. Y ¿Podemos dar algún tips, alguna cosa como para... bueno, el tema de acompañar en la escucha activa. La escucha activa, ese respeto, sí, y no minimizar el dolor del otro en base a nuestras experiencias o lo que sentimos. Es el otro. Y es eso, el tiempo, dar tiempo a las personas para sentir y no llenarlo con, muchas veces alguien te cuenta de su dolor y aparece otra persona para decir, pero a mí me pasó, y empieza a crear toda esa y me pasó esto, y al final parece como una competencia en que ¿Quién sufrió más? quién sufrió más, y eso no, hay que ser muy cuidadoso con las palabras. Sí, a mí, yo soy terapeuta también, a mí lo que más me ayuda para estar con otro, acompañar, es el silencio activo. El silencio. Sí. El silencio, o sea, escuchar. Silencio quiere decir Sí. escuchar. Mis amigos me dicen, vos que sos media mágica. No, hay que poner el cuerpo. Y cuando pones el cuerpo, pones todo. Sí. Es decir, escuchás, ayudas a reflexionar, no lo que vos pensás que debe hacer el otro. No, Sí. ponerte en los... Porque el psicodrama, cosa que yo me especialicé, te pone en los zapatos del otro con los ojos del otro. Bueno, eso nos acerca mucho más, nos Claro. conecta mucho más. Y Porque sentís el dolor del otro, o sea, te permitís estar mirar desde los ojos del otro, desde el dolor del otro. bueno, de eso me encantaría contarte algo Sí. que fue como le di el broche final al método, a todo el trabajo de investigación, aunque igual siga estudiando y siga sumando. Y enriqueciéndose, porque de eso se trata. Hay una emoción que está siendo estudiada. Nosotros, después de la pandemia, se descubrieron emociones y hay otras que nosotros las transitamos, pero que no tienen nombre. Y les pusieron nombre, están haciendo motivo de investigación. Y hay una específicamente que tiene que ver con lo que vos hablas, que se llama, le pusieron un nombre alemán, Sonder, que significa especial. Y es una emoción que es, cuando uno busca qué significa Sonder, esta emoción, te lo explican como que nosotros tenemos que tener el entendimiento de que cada persona tiene una vida tan compleja como la nuestra. ¿Sí? Claro. Es ese entendimiento. Traducido en palabras más simples, es sentir el dolor físico y emocional en nuestro cuerpo como propio, sentir el dolor de otra persona como propio. A mí, Eso es casi medicina cuántica, o es medicina cuántica, mira, más o menos. no te lo sé decir Sí. porque digo, No, en cuanto... Sí,
bueno, ahí voy a investigar, sé de Sí. medicina cuántica, pero exactamente no lo había relacionado. Sí. Esta Nada, emoción. se me ocurrió, Bueno, sentí eso. investigaremos las dos. Investigué. Y bueno, esta es una emoción que a mí, ¿Cómo se manifiesta? ¿cómo se manifiesta? Yo lo voy a llevar a lo que a mí me pasó Sí. y me pasa desde siempre. Es sentir el dolor de la persona en mi cuerpo. Yo trabajé muchos años en rehabilitación de lesiones, ahora trabajé en un consultorio médico que me habilitaban, sabían que me pasaba eso y me dieron también más herramientas para trabajar. Aparece una persona y yo, antes de que me explique, yo siento el dolor en mi cuerpo, el dolor que tiene esa persona en mi cuerpo. Sí. Entonces, ¿qué hacer con eso? En ese momento, en las rehabilitaciones, yo voy buscando movimientos que le vayan dando alivio, voy buscando el alivio y a medida que voy buscando ese alivio, yo lo voy sintiendo en mi cuerpo y la persona también. A veces me lo transmite, otras veces no, por este estudio de la comunicación no verbal, Sí. de ver en el rostro lo que va pasando y entender. Y bueno, muchos de nosotros estamos atravesados por esta emoción. Algunos nos damos cuenta, otros no. Tiene características. Por ejemplo, personas que están en una reunión. Hay personas que están compenetradas en ese momento. Están comiendo, comen y están en su mundo. Pero hay otras personas que están observando qué pasa alrededor, es estar siempre atento. Y son personas que, las personas que atraviesan el Sonder son personas que miran a los ojos continuamente, están pendientes del otro. Y esto es más que la empatía, porque la empatía es acercarse a las emociones de las otras personas. Esto es sentirlas. Yo he sentido la muerte en mi cuerpo. He acompañado a personas que he sentido el momento de la muerte en mi cuerpo. Todo esto, ahora que sé que se está estudiando y tiene, a mí me gusta lo científico, más allá de que creo en lo que compruebo, en lo que paso por el cuerpo, fue un alivio cuando nos transmitieron en esa clase todo esto y después seguí investigando mucho más. Hay diferentes universidades estudiando esto, la National Geographic también. Fue como, ¡ay, qué alivio! Ahora lo puedo explicar. Ahora puedo decir, yo atravieso esto, me acompaña, pero está estudiado, no es algo que yo me creo que me pasa. Y bueno, eso por momentos es duro. Cómo la ciencia viene a darnos un poco de paz, ¿no? Sí. Yo siempre le preguntaba a un gran psiquiatra norteamericano que venía acá, de origen chileno, pero una y otra vez, yo no sé, creo que le debo haber hecho varias entrevistas, y le preguntaba, siempre terminábamos en un tema que yo preguntaba sobre la coherencia. Era como que tenía así una fijación con el tema. Y entonces, hasta que un día él me dijo, evitaba contestarme, y un día me dijo, bueno, dígame usted qué es. Y yo me dejé preguntar, ¿no? Cuando era yo la que preguntaba. Y le hice toda una explicación. Sí. ¿De dónde la saqué? No sé, no lo había pensado racionalmente. Y hoy la coherencia se mide. Entonces yo le expliqué en ese momento que era una energía que tenía que ver con el afuera, con el adentro, con el arriba, el abajo, con las ondas que no sé. Hice toda una exposición como si fuera cuasi científica y la alegría que tuve cuando supe que la ciencia hoy lo mide. Bueno, ¿Qué es eso. la coherencia? Es actuar, ser de acuerdo a lo que somos realmente. Y lo que somos solamente nosotros sabemos qué somos. ¿Seguiríamos cuántas horas? Yo creo que esto habilita unos cuantos encuentros. Me encanta, me encanta. me encanta. Pasarle a nuestros telespectadores, pasarle algunas cuestiones de Lie to Me. Sí, porque ahí... Porque en la diaria uno ve si le están mintiendo, no le están mintiendo. Cuando uno no conoce demasiado a la otra persona, ¿no? Si no, lo saca. Sí. 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 ¿Vamos a brindar? Bueno, vamos a brindar, sí. ¿Por qué brindarías?
¿Por qué te gustaría brindar? Por la vida, agradecer a la vida y porque se cumplan mis sueños, tus sueños y por hacer bien a los demás, pero ir hacia nosotras y también amarnos, amarnos a nosotros mismas, esa es la mejor Y fuente. mira lo que te voy a decir, y perdonarnos También. si cabe la posibilidad, porque ¿quién no? Hemos sido guerreras, Guerreras. valientes y conocemos de oscuridad y de luz, Y de luz. pero elegimos la luz. Pero perdonar es sanar Sí, también. sí, sí. Salud. Brindis para ustedes, amigos. La sed y el agua. La sed y el agua.